Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿eres un cristiano cascarrabias? Quizá este es un término que amerite alguna explicación, ¿no es cierto? Pues por cascarrabias hemos de entender una persona que fácilmente se enoja, una persona que riñe constantemente o que demuestra enfado ante los demás. Así es que con esta explicación, si te enojas fácilmente, si riñes con frecuencia, si demuestras enfado todo el tiempo, entonces vale aún más la pregunta, ¿eres un cristiano cascarrabias? Y mire cómo Pablo toca este tema, dice él en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Aquí está implícita la condición de una persona que por todo se disgusta, que por todo se enoja, que todo le molesta, que todo le saca roncha. Es una persona cascarrabia. ¿Y por qué lo digo? Porque para estar en esta condición, obviamente hay amargura en la persona, hay ira y enojo reprimidos que explotan con facilidad. Esto puede ser obviamente en razón de experiencias donde la persona se puede decir que no procesó bien lo que vivió, quedó con ese disgusto de fondo y pues terminó siendo, como estamos mencionando aquí, un cristiano cascarrabias. Ahora, ¿cómo dejar esto? Porque noten el texto que leímos, dice abandonen toda ira, amargura, enojo, gritos, etc. Entonces, esto es algo que uno puede decidir hacer. Que a veces pedimos que Dios haga cosas que en parte nos toca a nosotros hacer. Aquí Pablo no dice pídanle a Dios o miren que Dios lo va a hacer para ustedes. No, dice abandonen. Esto es como responsabilidad en la mayordomía de vida de cada individuo. Abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos. Entonces, si Pablo dice que podemos dejarlo, es que podemos dejarlo. Eso significa que las excusas están de más. Las excusas están de más. Entonces, de ahí pues que se valida la pregunta, ¿cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias? ¿Cómo cambiar y ponerle más dulzura a tu forma de ser, a tu carácter? ¿Cómo hacerlo? Atención que tengo 4 claves para lograrlo. La primera de ellas, deja de ser el teólogo de los demás. El cascarrabias, cuando se trata de una persona cristiana, es gran teólogo. Siempre está interpretando la Biblia, la doctrina, a las conductas, actitudes y situaciones de los demás y cubre sus malas actitudes, óigase bien, cubre sus malas actitudes con criterios bíblicos, con argumentos bíblicos. Entonces no se da cuenta que está vistiéndose, mejor dicho, de un ropaje de teólogo, a fin de querer salir con la razón en todo y no tener que admitir que posiblemente en algunas cosas está equivocado, equivocada, y que hay que romper con ese resabio porque, amigos, es un resabio estarle recetando Biblia a los demás y a la vez muy complaciente consigo mismo, con sus malas actitudes, con sus malas decisiones, con sus malas actuaciones. No puede ser. Así es que si tu tendencia es ser el teólogo de los demás, diciendo por qué bíblicamente los demás están equivocados, por qué bíblicamente tú adoptas las actitudes que tienes, si te has vuelto el teólogo de los demás, déjame decirle, posiblemente, sumado a las otras
aspectos que voy a mencionar, posiblemente seas un cristiano cascarrabias, de eso que hacen el mundo más difícil, no solamente para sí mismos, pero también para los demás. Segunda clave, cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias, que todo le molesta, que todo le disgusta, que todo le pone de mal humor. Bueno, logras dejar este resabio si dejas de ser el juez de los demás. Lo primero, la tendencia a ser el teólogo de los demás, recetarle Biblia a los demás. Y ahora dejar de ser el juez de los demás. Hay personas, amigos, que con facilidad extrema juzgan a los demás. Y lo curioso es que son muy benevolentes juzgándose a sí mismos. Esto es una contradicción y una contrariedad también. ¿Por qué? Está en un extremo en términos de juzgar a los demás. Casi que no hay persona que se escape de sus juicios. Pero por el otro lado, cero juicio contra sí mismo, contra sí misma. Completamente benevolente consigo mismo. No puede ser. Allí hay algo que está funcionando mal. Porque si estás aplicando reglas de juzgamiento a los demás, debieras aplicártelas a ti mismo también. Entonces ahí estarías en igualdad de condiciones que el resto. Pero si eres benevolente con todas esas cosas que en lugar de defenderlas, que en lugar de justificarlas, debieras en arrepentimiento buscar cambiarlas, ¿cómo es posible que estés aplicándole el mazo del juicio a las demás personas? Eso solo te define como un cristiano cascarrabias. Entonces quiero que vayan sumando, amigos, que vayan juntando estos elementos. Estamos definiendo a una persona cascarrabias y de paso estamos indicando cómo dejar de serlo. Y hasta aquí hay dos cosas que hay que abandonar, según lo que Pablo dijo, que hay que abandonar cosas. Hay que abandonar ser el teólogo de los demás y ahora abandonar ser el juez de los demás. Pero no he concluido, sigo sumando. ¿Cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias? Deja de intentar quitar la paja en el ojo ajeno. Esto lo dijo Jesucristo de manera precisa. Dijo él, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la paja en tu propio ojo y así podrás ver bien. Para sacar saca primero la viga que está en tu propio ojo para poder ver bien, y sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesucristo lo calificó como algo hipócrita. ¿Cómo puedo tener la habilidad de señalar, de identificar los pecados, los errores de los demás y no puedo ver mis propios errores? Eso es una cosa inaudita, pero pasa, amigos. Pasa que usamos dos tipos de lentes, uno para vernos al espejo y otro para ver a los demás. Para ver a los demás usamos lupa para ver minuciosamente, lente de aumento. También usamos para ver a los demás lente de larga distancia, para en lo muy minúsculo y minucioso ver el defecto ajeno y a gran distancia también. Pero luego cambiamos ese lente y usamos ¿qué? Lentes oscuros para vernos al espejo, para no observar ciertos detalles. Mire que la Biblia condena esta actitud. Dice que hay personas que se ven en el espejo su rostro natural y cuando se dan la vuelta olvidan lo que miraron allí. Y eso lo aplica a lo siguiente. Dice que hay personas que leen la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero no ven lo que revela de sí mismos. Entonces la tendencia de ver cómo la Biblia revela los yerros ajenos, pero
esa misma Biblia, cuando la lees, escondes tus propias equivocaciones, tus propias debilidades, eso te convierte, según el autor neotestamentario, en un oidor olvidadizo de la palabra. Así es que hay que abandonar eso. Tienes que comprometerte contigo mismo, contigo misma, a mejorar, a transformar todo aquello que no está bien a la luz de las Sagradas Escrituras. Y número 4, con lo que cierro, cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias. Vive en función de lo tuyo, no de lo ajeno. Dijo Pablo en su carta a los Gálatas que cada uno lleve su propia carga. Los demás, déjalos que vivan como quieran o como puedan. Total, el juez de los demás no eres tú, sino que es Dios. En su carta a los Romanos, Pablo reclamó y dijo, ¿y por qué criticas a tu hermano? Si él es criado de otro señor, él es siervo de otro señor. Y su señor lo ayudará para estar firme. Entonces tenemos que nosotros abandonar eso de vivir en función de los demás. Yo sinceramente, cuando veo que realmente aquello o no me corresponde, no me es pertinente a mi vida, a mi persona, o simplemente la puerta está cerrada para yo poder influir. A mí cuando me cierran la puerta, pues hombre, les presto llave si quieren, les presto candado si quieren. No es una respuesta irresponsable de mi parte, lo que estoy diciendo es que, pues hombre, uno vive por lo suyo. Tenemos responsabilidad con ciertas personas en nuestros escenarios de vida, ahí no se trata de querer o no querer, tenemos que cumplir esa función. Ejemplo, la vida de nuestros hijos, nuestro cónyuge. Pero ya en relación a todo lo demás, si alguien me pregunta, pues yo le digo. Si alguien me pide ayuda y si yo puedo, pues le brindo esa asistencia. Pero tenemos que decidir todos que no podemos quitarnos el sueño por lo de los demás. No podemos. Al final del día, cada ser humano es responsable de sí mismo delante de Dios. Al final del día. Así es que si tú quieres dejar de ser un cristiano cascarrabias, que a ti todo te molesta, a ti todo te ofusca, deja de vivir en función de lo ajeno. Vive en función de lo tuyo, no de las demás personas. Pues bien, identificaba al cristiano cascarrabias al inicio del programa como una persona que fácilmente se enoja, riñe, demuestra enfado. Es una persona que ha generado en sí misma una hipersensibilidad hacia los demás, como los demás hablan, como los demás hacen, como los demás actúan, etc. Creo que el cristiano cascarrabias, a final de cuentas, solo se hace daño a sí mismo, porque por mucho que te enojes respecto a cómo los demás actúan, los demás van a seguir su camino, su vida. Eres tú el que quedarás maltratando tu persona interior, te enfermas mentalmente, te enfermas anímicamente, te enfermas espiritualmente y te vas a enfermar aún en lo físico si sigues así. Entonces, ¿cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias? Bueno, lo primero es que pusimos la base escritural. Efesios 4:31 lo leo de nuevo. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Eso es una persona con un malestar generalizado por todo lo que le rodea. Y la palabra clave aquí es abandonen. Hay que abandonar toda forma o especie de malicia, hay que abandonar toda forma de ira y enojo, hay que abandonar toda gritería, toda malicia, todo aquello con lo que solo intoxicamos nuestra alma. Es decir, en pocas palabras, hay que dejar de ser un cristiano cascarrabias. ¿Cómo hacerlo? Fue la gran pregunta. Y te di 4 claves. ¿Cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias? Número 1, deja de ser el teólogo de los demás.
¿Cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias? Número 2, deja de ser el juez de los demás. ¿Cómo dejar de ser un cristiano cascarrabias? Número 3, deja de intentar quitar la paja del ojo ajeno. Y número 4, ¿cómo dejar de ser cristiano cascarrabias? Vive en función de lo tuyo, no de lo ajeno. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres un cristiano cascarrabias? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.